Hola, buenos días. Hace un par de años, mi hijo Andrés tenía una chica en el cole que estaba enamoradísima de él. Siempre que llegaba lo abrazaba, lo besaba, buscando besarlo y abrazarlo todo el tiempo. Él se avergüenza, pero... Y él le sacaba el cuerpo, no quería nada, pero nada con ella, ¿no? Bueno, algo tenía que sacar de su padre, ¿no? No, es broma. Eh, pero Pero es que menciono esto porque hoy vamos a hablar de rechazo. Y, y bueno, yo recuerdo también una vez cuando yo era pequeño, que me gustaba una chica en el cole. Y le escribí una carta decorada con corazones y demás y no sé qué, y se la di. Y la chica no solamente me rechazó, sino que leyó la carta delante de la clase. Imaginaros. ¡Wow! Eso fue tremendo, ¿verdad? Este, pero bueno, menos mal que la que La que no me tenía que rechazar no me rechazó. Alejandra, que no sé dónde se metió, estará con los niños atrás. Pero bueno, esa que me rechazó ahora está pendiente del Facebook y le da like a cada vez que yo subo una foto. Ahí está. Un poco tarde, pero bueno. El hecho es que todos hemos experimentado rechazo y en la sociedad hay muchísimo rechazo en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando somos rechazados? Sentimos muy mal. De hecho, el rechazo tiene un gran efecto en nuestro cuerpo. No sé si sabéis que las cifras de suicidio son devastadoras. En el 2023, 3.952 casos en España. No todo eso es culpa del rechazo, pero una buena medida sí. Hay rechazo por todo, hay rechazo por pensar diferente, hay rechazo por color de piel diferente, hay rechazo por cualquier cosa. ¿Quién no se ha sentido rechazado? Todo el mundo, ¿verdad? Pero los mismos que nos sentimos rechazados, también somos los que rechazamos, ¿verdad? Me vas a decir que a ti no te ha llegado una solicitud en el Facebook de amistad y de pronto la miras y dices, no, 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 va a ser que no, va a ser que no. Y no lo aceptas. ¿Te ha pasado? No, es broma, pero sí, sí pasa. Entonces, hoy vamos a ver, eh, claro, si nos afecta el rechazo entre las personas, ¿cuánto más nos afecta el rechazo de Dios? ¿Te has sentido rechazado por Dios alguna vez? ¿Alguna vez que tú dices, wow, parece que Dios no me tiene en cuenta, parece que Dios se ha olvidado de mí, o parece que Dios la tiene jugada conmigo, inclusive, ¿verdad? Pues si nos sentimos mal con una persona, mucho peor nos podemos sentir con el rechazo de Dios. Y vamos a ver esto a través de la historia. Esto no sé si no lo he encendido. Ah, sí está. Vamos a ver esto a través de la historia del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y no está dentro de los héroes de la fe, precisamente. O sea, sabéis que estamos hablando de ejemplos de personas y cómo nos pueden ayudar en el peregrinaje, nuestro peregrinaje en la tierra. Y Saúl no es de los ejemplos típicos que la gente use, porque no es un ejemplo de una persona de fe, etcétera, etcétera. Pero es un antiejemplo que nos puede también ayudar en muchas cosas. De manera que vamos a verlo. Vamos a ver un poco de contexto. No sé si ahí se ve, está muy chiquitito, pero básicamente sabéis que Jacob llevó al pueblo de Israel a Egipto, allí fueron esclavizados, después vino Moisés, los liberó, ¿verdad? Con gran poder, con gran pirotecnia, con efectos especiales y todo. Los llevó al desierto para ir a la tierra prometida. El pueblo de Israel fue incrédulo, por eso el Señor los hizo quedarse 40 años en el desierto. Después fue Josué el que los llevó a la tierra prometida. Y después de que estuvieron en la tierra prometida, vino una era oscura, que fue la era de los jueces. Una era en la que cada quien hacía lo que parecía, nadie buscaba a Dios, y entonces Dios los había abandonado a su suerte eh, y dejaba que sus enemigos los hostigaran. Entonces el pueblo clamaba a Dios, él levantaba un juez
y los liberaba, ¿no? Y así pasaron muchísimos jueces. Y Samuel fue el último de los jueces de Israel. Hoy casualmente estábamos hablando de Samuel en la escuela dominical, ¿verdad? Samuel fue el último de los jueces. Pero llegó un tiempo donde los enemigos de Israel volvieron a hostigar a Israel. Israel le pidió un rey a Samuel. Querían un rey para que los defendiera. Querían un rey como las demás naciones. Querían un rey que tuviera un gran ejército y que respondiera por él, ¿verdad? Y fue así como Dios les dio el primer rey, aunque lo que estaban haciendo era rechazando a Dios. ¿Quién es el rechazado aquí? Dios, porque era Dios el que los había sacado de Egipto, era Dios el que los había llevado a la tierra prometida, era Dios el que los había alimentado durante 40 años con el maná. Dios hacía todo y ahora ellos pedían un hombre que los defendiera. El Señor, con toda su paciencia, se los da y elige a Saúl. Y Saúl comenzó muy bien. Saúl comenzó como primer rey de Israel. Tuvo victorias militares impresionantes. Se afianzó en el poder. El pueblo lo aclamaba porque veía la mano del Señor. El Señor lo ungió con su Espíritu Santo y parecía que todo iba genial. Parecía que todo iba genial, ¿verdad? Pero nos cuenta la Biblia que cuando fue a pelear con los filisteos, el Señor le dio instrucciones precisas de lo que tenía que hacer. Tenía que esperar a Samuel hasta el día 7 y él se impacientó, él ofreció los sacrificios por su cuenta y el Señor lo reprendió. El Señor lo reprendió, él pidió perdón y el Señor le dio una segunda oportunidad. Luego volveremos a esto. Y ahí es donde vamos al capítulo 15, que es el que vamos a leer. Vamos a leer rápidamente el capítulo 15 de Primera de Samuel, que dice así. ¡Buah! Bueno, lo leéis en vuestra Biblia. Dice, un día Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, escucha las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, al impedirle el paso cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalec y puso una emboscada en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos, marchaos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra del Señor a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos? Preguntó entonces Samuel. De Amalec las has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl,
Déjame que te anuncie lo que el Señor me ha dicho esta noche. Habla, le respondió él. Y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos eras pequeño, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido rey sobre Israel. El Señor te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido a la voz del Señor. Fui a la misión que el Señor me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y destruí a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín, el pueblo, eh, ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la palabra del Señor? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra del Señor, también Él te ha rechazado, para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore al Señor. No volveré contigo, porque rechazaste la palabra del Señor y el Señor te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Respondió Samuel a Saúl. Samuel se volvió para irse, pero él le asió de la punta del manto y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. No pasa nada. Amén, palabra del Señor. Bueno, no pasé, no pasa nada. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esto porque hay que entender bien este contexto. Saúl comenzó muy bien como un hombre humilde. Dice la palabra que cuando lo escoge el mismo Dios escoge a Saúl, que cuando escogen a Saúl, Saúl tímidamente está escondido entre el equipaje. Él no quiere asumir esa responsabilidad, no se siente capaz o importante, ¿verdad? Sin embargo, su final fue muy mal, fue rechazado por el Señor como rey. Y entonces decimos, ¿qué fue lo que falló? ¿Fue el Señor el que se equivocó? Dios mismo lo eligió, ¿verdad? Fue Dios el que lo eligió. ¿Qué fue lo que salió mal? La humildad de Saúl se convirtió en arrogancia y la inseguridad que él tenía se convirtió en tiranía. Eso lo vemos más adelante cuando persigue a David, el ungido del Señor, para ser rey. Después de él, vemos cómo él se ensaña con él. Entonces, inclusive, vimos que el Señor lo ungió con su espíritu. Cuando Saúl es nombrado rey, el espíritu viene sobre él. Y en el capítulo 10 le dice Samuel a Saúl, le dice, cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, pues Dios estará contigo. ¿Sabéis que cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, es cuando nuestra voluntad y la voluntad del Señor están bien acopladas? Cuando estamos bien llenos tenemos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que tenía Saúl en ese momento. El mismo Samuel le dijo, el Espíritu está contigo, haz lo que quieras, porque tu corazón está reflejando lo que el Señor quiere hacer. ¿Verdad? Y decimos, ¿cómo es posible que una persona en esa circunstancia con tan buen comienzo después haya sido rechazado por el Señor? ¿Será que el Señor fue demasiado duro con él? ¿Será que le puso el listón demasiado alto? ¿Será que el Señor era demasiado estricto? Vamos a repasar un poquito, porque este punto lo he llamado desobediencia disfrazada de religiosidad. ¿Verdad? Saúl vence a los amonitas
Y Saúl le da la gloria al Señor cuando vence a los amonitas. Él le da la gloria al Señor. Pero cuando él lucha contra los filisteos, su hijo, Jonatán, se va con 1000 hombres y ataca a una guarnición filistea. En respuesta, los filisteos arman un ejército impresionante, gigante. No me acuerdo cuántos eran, si eran 300.000, 30.000, no sé cuántos eran, pero era gigante. Y eso puso a Saúl en un aprieto. Saúl estaba esperando a Samuel que llegara, había recibido instrucciones de que esperara 7 días, ofrecerían sacrificio y después lucharía. Los hombres que tenían, ni siquiera tenían armas, tenían herramientas de granjeros, tenían asadones, tenían palos, ¿verdad? Y era tan la presión y era tan grande el ejército filisteo y estaban tan rodeados que estaban desertando. Todos los días desertaba gente, desertaba gente. Nos dice la palabra que le quedaban 600 hombres a Saúl. Saúl estaba en una encrucijada tremenda. Es el momento donde tú ejerces tu fe y tu confianza en el Señor o donde tiras la toalla. ¿Verdad? Es una buena oportunidad como para ver lo que el Señor hace, porque el Señor cuando obraba, no obraba por los hombres que tuviera Israel. Él era el que daba la victoria a Israel. Pero él desesperado al ver eso, al ver 600 hombres armados con palos y ver un ejército de miles que lo tenía rodeando, se impacientó y ofreció sacrificio. Y no cumplió con lo que el Señor le dijo. Pero casi que lo podemos entender. Casi que podemos decir, wow, la verdad es que la situación era difícil. ¿Hubieras hecho tú lo mismo? A lo mejor sí. Yo creo que a lo mejor hubiera hecho lo mismo. Puede ser. Hubiéramos tenido la fe como para estar en esa coyuntura tan tremenda y esperar. Era la prueba que le estaba poniendo el Señor. Y en ese momento le dice Samuel a Saúl, tu descendencia hubiera podido reinar para siempre, pero no va a ser así. En ese momento Dios no lo rechazó como rey, pero rechazó a su descendencia. Y vosotros me vais a decir, bueno, pero Jacob no había profetizado que el reino vendría por la tribu de Judá. Cuando Jacob en su leche de muerte dijo que el rey vendría por la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué le dice eso a Samuel? ¿Por qué le dice a Samuel, hubieras podido tener el reino eterno? Se lo dice porque el Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor sabía lo que iba a pasar cuando Él le dice a Jacob que diga eso, cuando Él movió a Jacob a decir eso. Él sabía que le iba a pasar, pero el Señor le dio una auténtica oportunidad real a Saúl. O sea que si Saúl hubiera sido fiel, él hubiera podido afirmar el reino y el Mesías esperado, porque cuando hablaban de que el rey iba a venir, hablaban del Mesías, el Mesías esperado, y vendría como descendiente de Saúl. Pero bueno, en la historia que hemos leído, él tiene una segunda oportunidad. Dios le dice, acaba con todos los amalecitas, con todos. Eso también nos suena cruel, ¿verdad? Acaba con todos, con hombres, con mujeres, con niños, incluso los niños de pecho. Acaba con ganado, vacas, ovejas, con todo. No dejes nada, no dejes nada. Y podríamos pensar que eso es duro. Es duro, es duro. Pero tenemos que confiar en el Señor. El Señor sabe por qué haces las cosas, ¿verdad? El Señor había juzgado a los amalecitas. Los había juzgado. ¿Sabéis quién es descendiente de los amalecitas? Amán. Amán, el hombre que quería matar a los israelitas cuando Esther, el hombre que hizo la horca y que hizo al rey, engañó al rey para que firmara un decreto y matara a todos los israelitas. Amán era descendiente de los amalecitas. ¿Sabéis quién más fue descendiente de los amalecitas? Herodes. Herodes el Grande en tiempos de Jesús.
también era descendiente de los amalecitas. O sea, que algunos quedaron vivos también, ¿verdad? Porque si vemos que en la palabra está esa descendencia, es que alguien quedó por ahí. Pero entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, nosotros escuchamos y leemos de la historia de Saúl y decimos, este Saúl que no obedeció al Señor y tal, ya está. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Nosotros actuamos independientemente de Dios también? ¿Es algo que solemos hacer? Piensa en las últimas 3 decisiones importantes que has tomado en tu vida, qué sé yo, en el último año. Piensa en las decisiones que tomaste en el último año. ¿Las consultaste al Señor? ¿Se las pusiste al Señor en oración? ¿Esperaste que Él te respondiera y actuaste según lo que Él te dijo? ¿O hiciste lo que te parecía? Pregúntate. A veces creemos que el orgullo es una persona que se muestra prepotente, que se muestra eh, eh, así, de una manera que se la sabe todas, pero el orgullo es sencillamente creer que lo que yo pienso es más importante que lo que piensa el Señor, que lo que yo decido es más importante que lo que el Señor tiene que decir. Entonces, hacemos un poco como Saúl, es decir, en lo que consideramos importante hacemos caso a la palabra, pero en lo que no consideramos importante, de pronto no. Yo no sé qué situaciones has vivido, a lo mejor perdiste un trabajo el año pasado, a lo mejor tenías una deuda que pagar, y seguro que le pusiste esas cosas a los pies del Señor. Pero ¿cómo lo resolviste? ¿Esperaste la respuesta del Señor o actuaste sola por tu cuenta? Entonces, ese es el caso de Saúl. Saúl no confió en el Señor. Su pecado no era el tema de la liturgia, del sacrificio. Su pecado es no poner su confianza en el Señor. Hay muchos casos en la historia moderna de personas humildes y de personas orgullosas, ¿verdad? Uno es, por ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela y Robert Mugabe. Los dos fueron dirigentes en África, ¿verdad? Pero Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel y fue elegido presidente y estuvo una legislatura en la presidencia. Y ya está, como tenía que ser. En cambio, Mugabe fue un hombre que después de que llegó a la presidencia estuvo 37 años oprimiendo a su pueblo. Los dos empezaron de la misma manera. Los dos empezaron diciendo que querían ayudar al pueblo, pero uno se creía que lo que quería era el poder, tenía orgullo y el otro no. Entonces, además, fijaros cómo Saúl le dice a Samuel, no, yo me quedé con las ovejas, ¿verdad? Porque las quería sacrificar al Señor. ¡Oh, qué religioso soy, qué bueno soy! Que es para el Señor que lo hice. Es para el Señor. Y Samuel le dice, ¿acaso se complace el Señor en los holocaustos o se complace en la obediencia? La obediencia es la verdadera fe. ¿Os acordáis del cursillo que dio Guille la semana pasada sobre fe, esperanza, paciencia, en la prédica pasada? Pues la fe es eso, la fe es esperar y confiar en el Señor y obedecerle y no hacer lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de sacrificar a los ídolos, de sacrificar, hablamos cualquier cosa que nosotros hacemos hoy por religiosidad. ¿Qué cosas podemos hacer por religiosidad? Por caerle bien al Señor, por complacer al Señor, venir a la iglesia. Uy, tengo que ir a la iglesia. No he ido en 2 semanas, en una semana. ¿Verdad? No sé,
Hay personas que se persignan cuando pasan frente a un cementerio, cuando pasan frente a una iglesia, o piensan que porque dan dinero a las causas cristianas están ganando el favor del Señor. Entonces, son cosas que tenemos que considerar. El otro punto, el orgullo, el otro punto es la desobediencia disfrazada de religiosidad. Y el tercer punto es los celos destructivos y el fin trágico. Saúl entró en barrena, entró en una espiral degenerativa. Él, después de que fue rechazado por el Señor, se volvió loco. Después de que David surge como líder de Israel, porque esto pasó en el capítulo 15, en el capítulo 17 ya vimos cómo David venció al gigante, se hizo popular. Las mujeres decían, Saúl vence a sus miles y David vence a sus 10,000, ¿verdad? Lo hizo tener muchos celos, quiso destruir y matar a David. Y acabó muy mal. Lo que tenemos que pensar aquí es que no importa cómo tú has comenzado. Tú puedes haber comenzado muy bien como comenzó Saúl. De pronto tú hoy estás aquí y eres al revés de Saúl. A lo mejor tú no comenzaste tan bien. A lo mejor tú llegaste al Señor y te apartaste de Él varios años. O a lo mejor hiciste cosas que después te arrepentiste. Y luego has vuelto al Señor y ahora quieres seguirlo, quieres ser un mejor seguidor de lo que has sido en el pasado. No lo sé, pero lo importante no es cómo has comenzado, lo importante es cómo vas a terminar. Lo importante es si verdaderamente vas a estar buscando la palabra y obedeciendo la palabra del Señor, haciendo su voluntad, o si vas a actuar por tu cuenta. No sé, yo quisiera traer a la mente algunos ejemplos de nuestra vida de hoy. Por ejemplo, las mentiras. Solemos decir, sabemos que al Señor no le gusta que mintamos, que demos falso testimonio, ¿verdad? Pero cuando se trata de decirle al jefe algo o de que el compañero nos cubra las espaldas, ¿qué hacemos? O los ídolos, por ejemplo. Un ídolo es todo aquello que nosotros le damos la importancia más allá de lo que debería tener nuestro Señor. No sé qué puede ser un ídolo para ti. Netflix, YouTube, el móvil, las redes sociales, una persona. Su palabra, por ejemplo, nos dice que debemos vivir para otros, que debemos testificar su palabra. Pero nosotros vivimos cómodamente. No nos tomamos en serio eso muchas veces, ¿verdad? Pensamos en nosotros, en nuestra comodidad. Pensamos en que estamos cansados. Pensamos en que nos gusta quedarnos cómodos. Bueno, sí, a ver cuándo lo hago, a ver cuándo me surge la oportunidad. Nosotros podemos ser como ese Saúl. Saúl no fue mucho peor de lo que podemos ser nosotros. Saúl tenía una responsabilidad importante porque tenía el liderazgo de Israel. Y sí, cuando tú tienes el liderazgo, tu responsabilidad es mayor y el Señor te va a exigir más. El Señor te va a exigir más. Y también nos pasa a nosotros que estando en posiciones de liderazgo nos enorgullecemos. Si hemos sido jefes en nuestra empresa por un tiempo, queremos pensar que lo que decimos tiene más peso que lo que dicen los demás, etcétera. Solamente estoy tratando de traer a nuestro pensamiento situaciones en las que nosotros somos como Saúl o nos comportamos como Saúl. Nos dice también la palabra
que debemos evitar, pues, a lo que el Señor no le gusta. Engaño, orgullo, frivolidad, hurto, codicia, adulterio, lujuria, adicciones, odio, ira, pleitos con otras personas, homosexualidad, aborto y bueno, muchas más cosas que podemos pensar. Y nosotros, ¿permitimos muchas de estas cosas? Pues son inofensivas, porque vivimos en otra época, ya eso no se considera tan malo. El Señor dice que debemos evitar esas cosas, pero a lo mejor a nosotros no nos parece tan importante. Charles Spurgeon, que fue un predicador muy famoso, decía que la fe y la obediencia se encuentran unidas en un mismo manojo. El que obedece a Dios, confía en Dios, y el que confía en Él, le obedece. La fe es confiar, y confiar es obedecer y no hacer lo que a nosotros nos parece. Saúl pide perdón, pero ya es demasiado tarde y a lo mejor no lo hizo de corazón. Entonces, ¿qué podemos decir? La pregunta del millón. ¿Por qué Dios escogió a Saúl? ¿Dios sabía lo que iba a pasar? Sí, lo sabía. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué Dios eligió? El pueblo le pidió un rey. Dios eligió a Saúl. ¿Por qué lo hizo? No podemos saberlo, no estamos en la mente del Señor. Una de las cosas que podemos estar seguras es que nos quiso dar el ejemplo para que nosotros pensemos en Él hoy, como lo estamos haciendo. Los caminos del Señor pueden ser complicados. Dios usó a Saúl para derrotar a muchos de los enemigos de Israel en su momento. Tenía un propósito con eso. Dios probablemente también usó a Saúl para forjar el carácter de David. Saúl persiguió mucho a David y David probó ser un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no se equivocara, sí se equivocó muchas veces, pero pedía perdón y buscaba al Señor. El Señor se apartó, el Espíritu Santo se apartó de Saúl, pero no se apartó de David, porque David ponía la mirada en el Señor, como decía Paloma en la alabanza. Entonces, a lo mejor el Señor nos quiso dejar un ejemplo, un ejemplo de que por pequeño que parezca, por difícil que parezca la situación, la obediencia es importante. Y hoy vivimos una vida muy laxa en ese sentido. La obediencia al Señor muchas veces no está entre nuestros propósitos. Somos nosotros los que tenemos el centro. Nos centramos en nosotros mismos y no en el Señor. Entonces, ¿fue el Señor el que rechazó a Saúl? ¿O fue Saúl el que rechazó al Señor? Fue al revés, fue el Saúl el que rechazó al Señor. Fue Saúl el que se creyó mejor que el Señor, el que creyó que él podía hacer las cosas mejor que el Señor, el que tenía mejor idea de cómo hacer las cosas. Y hay muchas cosas que podemos sacar de esta historia. Debemos examinar nuestro corazón para buscar dónde hay señales de orgullo, dónde hay raíces de pecado y señales de orgullo. Como decía, son cosas en las que nosotros nos ponemos por encima del Señor. Y tenemos que tener personas honestas, rodearnos de personas que nos puedan decir, como Samuel le dijo a Saúl, personas que nos puedan decir, yo veo que tú eres orgulloso, siempre estás hablando de ti, siempre te pones ejemplo, o tal, o esto, o tienes esta actitud, o esto, o aquello. No personas que nos digan qué buenos somos y qué geniales somos, personas que nos digan las cosas, los errores, si hay alguna raíz, si
si ven que hay algo en nosotros que no está alineado con el Señor. Es bueno tener esas personas. Hermanos que nos digan cuando tenemos espinaca entre los dientes, ¿verdad? Por decirlo así. La obediencia parcial es desobediencia. No es obediencia en las cosas importantes y en las pequeñas cosas, me da igual. Mantenernos cerca de la palabra. Mantenernos cerca de la palabra. Si nos alejamos de la palabra, nos alejamos del Señor. No creamos que si venimos a la iglesia, pero no leemos la palabra, estamos cerca del Señor. No lo estamos. Si nos alejamos de la palabra, nos estamos alejando del Señor. ¿Cómo vamos a cumplir la voluntad del Señor si no estamos leyendo la palabra? El leer la palabra nos hace sensibles al pecado. El leer la palabra nos hace entender cómo es Dios y su carácter. Si no leemos la palabra, a lo mejor no aposta, pero vamos a subestimar o a no prestarle importancia a las cosas que el Señor le gustan y no le gustan. Debemos buscar la guía del Señor, como decíamos antes, en toda decisión, por pequeña que sea, ponerla al Señor, antes que buscar en Google. El Señor sabe más que Google, pero nosotros buscamos en Google. No está mal buscar en Google, pero debemos buscar al Señor. Debemos afirmar a quienes se alejan al Señor, así como nosotros esperamos que alguien nos diga, oye, yo veo, hay un orgullo que sale, pues nosotros también tenemos. Vivimos en una sociedad individualista. Si vemos que alguien, por algún motivo se está alejando, se está enfriando, casi que lo dejamos, ¿no? Esa es la vida de él, yo ahí no me meto. Si le decimos algo, nos arriesgamos a que nos trate mal, a que nos rechace, a que nos diga que no nos metamos en lo que no nos incumbe, etcétera, etcétera. Y es verdad, puede que nos lo diga. Pero hazlo de todas maneras, a lo mejor te equivocas, pero el Señor nos llama a hacer eso, a afirmarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros y a asegurarnos los unos a los otros. Y si hay alguien que está alejándose, pues, oye, dale una palabra de aliento, pregúntale, ayúdalo. A mí me cuesta muchísimo, soy el primero, no me es natural. Mi esposa Alejandra, por ejemplo, tiene un don para eso. A mí me cuesta, tengo que esforzarme, hay que esforzarse. Y sí, el poder, el éxito, el liderazgo, suponen una prueba de carácter para nosotros y pueden torcer nuestro corazón. Saúl se torció justamente por eso. Empezó muy bien, pero se llenó de orgullo al tener poder y no quiso dejar el poder. No tenemos que tener gran poder para que el orgullo salga. Nos piden que hagamos algo, porque llevamos algún ministerio, por cualquier cosita puede hacer que florezca eso. Debemos cuidarlo. Y debemos celebrar el éxito de los demás. Y un ejemplo tremendo de eso fue Jonatán, el hijo de Saúl. Él era heredero al trono y le dio sus vestiduras a David. Reconoció que Dios estaba obrando en David y lo exaltó. Celebró el éxito de David. Saúl no, Saúl veía el éxito de David y sentía celos. Jonatán no, Jonatán entendió que Dios tenía un plan con David. Y a veces eso nos pasa, a veces vemos a alguien y nuestra reacción es ningunearlo, que no surja, que tal, desprestigiarlo, hablar mal de esa persona por unos celos naturales que pueden surgir. Celebremos que Dios esté haciendo cosas en la vida de los demás.
Celebremos que Dios esté usando a los demás, aunque no nos esté usando a nosotros, no nos está usando a nosotros. Pues acerquémonos al Señor para que nos use, porque puede que esté pasando algo. Amén. De manera que eso es lo que podemos sacar de la vida de Saúl. Gracias, Señor, por este ejemplo de Saúl. Y ayúdanos, Padre, a ser obedientes al 100%. Ser obedientes al 100%, a buscar, a ser sensibles al pecado, a ser sensibles a las cosas que hacemos que no te agradan, Señor. Y a estar juntos y ayudarnos unos a otros a estar cada día más cerca de ti, Señor. Y a darnos cuenta de que tú no rechazas a nadie. Más bien, tú te sientes rechazado por nosotros tantas veces. Te pedimos perdón por todas esas veces, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús.